Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Recibo un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico, en ausencia del compañero Albino Córdoba, que hoy no se pudo presentar ahorita en la mañana, pero un ratito más llega aquí para hablar con ese del maldita sea, barbas piojosas de Ceballos. En un momento más llega Albino Córdoba con todo ese léxico tan Mexican Curious que ahorita ya llegará a visitarnos. Por lo pronto, recibo un grandioso saludo de su servidor, una vez más, Carlos Federico, y un abrazo hasta donde usted se encuentra, hasta allá en los Estados Unidos, donde todavía dicen que está nevando en la parte norte, y acá en México ya gozamos de un calorcito medio sabroso. ¿Qué nos trae ahorita aquí al tintero político? Y es nada más y nada menos, amigo, que las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. Se puso fúrico y se puso un poco rígido Andrés Manuel López Obrador al decir de que él no va a meter sus manos en Puebla y que no empiecen a poner gorro todos los chayoteros, esos que andan ahí ya de agoreros, de levantafalsos, los cuales ya andan diciendo que él va a decidir quién va a ser el candidato por Morena. Dice, yo no me voy a meter para nada porque la ley no me lo permite. Porque a partir de hoy es un delito electoral que se paga con cárcel en meterse en cuestiones electorales que no le competen a él. Pero vamos a ver a Andrés Manuel López Obrador de su propia voz. ¿Qué fue lo que dijo en este día Andrés? ¿Qué fue lo que le dijo a la prensa? Para darnos cuenta cómo Andrés Manuel López Obrador se pone las pilas. Dice que nadie se atreva a usar mi nombre, dice Andrés Manuel sobre la elección en Puebla. Vamos a verlo de su voz, ronco pecho, ahora sí como dicen que anda bateando para 300, mi compadre Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver lo enérgico que se puso, ya que como que se enojó ahí Andrés. Vamos a escucharlo. Se atreva a usar mi nombre para decir que tiene mi apoyo. Yo nada más tengo un amo, que se escuche bien y que se escuche lejos. Mi único amo es el pueblo de México. No es advertencia, mucho menos amenaza. Pero ya logramos que sea delito grave la corrupción, que no lo era. Y ya logramos que se reformara la Constitución para que también sea delito grave el fraude electoral. No va a haber impunidad, nada, de que yo vengo de la lucha contigo desde hace 40 años y yo siempre he estado solidario. Yo ser candidato a como dé lugar. No, primo hermano, no luchamos por cargos, luchamos por la transformación de México. Ya lo escucharon ustedes, Andrés Manuel López Obrador, cómo se pone enérgico y lo dice claramente. No empiecen con sus cuentos mochos, que yo voy a empezar a ver, a meter mis manotas ahí en las elecciones de Puebla. No se le olvide que hoy las cuestiones, los delitos electorales se pagan con cárcel. Y por supuesto que Andrés Manuel López Obrador no quiere pisar esa cárcel. Nada de fraude electoral pide AMLO de cara a los comicios de Puebla. Promete no favorecer a algún candidato. El presidente de México dijo que no usará dinero del presupuesto para favorecer a un candidato en Puebla y que no visitará el estado hasta que pasen los comicios. Ahí lo ve Andrés Manuel López Obrador con su cara de enérgico. Así fue como se desarrolló ese mitin ante los poblanos de Andrés Manuel López Obrador y dijo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este domingo a que los próximos comicios extraordinarios en Puebla el 2 de junio no haya un fraude electoral y no se incurra en prácticas como el acarreo, la compra de voto o la explotación de la pobreza de la gente. Que se haga ese compromiso
que las elecciones sean limpias, sean libres, mencionó Andrés Manuel en Puebla. Ya el gobierno no tiene partido, ni tiene sindicato, el gobierno es de todos y ya no va a ser como antes. Que el gobierno apoyaba a un partido o a un candidato, agregó, no se usará dinero del presupuesto para favorecer a un partido o candidato, dijo el presidente de la República. Puebla tendrá elecciones extraordinarias dado que en diciembre pasado, al estrellarse el helicóptero en que se trasladaba, murió la gobernadora panista Marta Erika Alonso y su esposo el exgobernador Rafael Moreno Valle. Marta Erika Alonso llegó al gobierno luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validara los comicios en los que su rival de Morena, Miguel Barbosa, acusó de fraude electoral. Y no nomás él lo acusó, la mayoría de los mexicanos vimos todas las cochinadas que se cometieron en ese estado de la República, donde todavía los Moreno Valle ejercían ese poder tan siniestro, pareja siniestra, ahora sí, que estuvo a punto, gobernó un poco la señora, que por cierto tomó protesta a las 12 de la noche, de una manera estétrica, oscura, todo parecía un funeral esa noche, en lo cual la señora Marta Erika Alonso se presentó ante los jueces para que le validaran su gobernatura. Todavía recordamos esa noche, 12 de la noche con 1 minuto, inició su juramento de ser la gobernadora del estado. El mandatario federal dijo, no es advertencia ni mucho menos amenaza, pero que cuando se den las elecciones en Puebla, el que comete un delito electoral va a la cárcel sin derecho a fianza. Sí, porque después van y cometen un delito, como los guachicoleros todavía hoy en día tienen ese derecho de que si lo hacen por primera vez, tienen derecho a salir bajo fianza y llevar su proceso fuera de la cárcel. No es perdonado, llevan su proceso fuera de la cárcel. Si ya es reincidente, entonces sí, ya no tiene derecho a bajo fianza. Lo anterior, ya que el Congreso Federal aprobó ampliar el catálogo de delitos en los que se aplica prisión preventiva oficiosa, incluyendo los delitos electorales. Sin embargo, para que se aplique la reforma aún falta la aprobación de al menos 17 congresos estatales, que no se preocupe usted, lo van a aprobar. Que nadie se atreva a usar mi nombre, dijo Andrés Manuel López Obrador, para decir que tiene mi apoyo, al insistir en que el gobierno federal se mantendrá al margen de las elecciones de Puebla, sin respaldar a algún candidato, aunque sea del partido Morena que lo llevó a la presidencia. Para que no haya ningún motivo de cuestionamiento, dijo, no visitará Puebla hasta que pasen las elecciones el 2 de junio. Eso fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en Puebla, Puebla, qué chula es Puebla, qué lindo es Puebla, qué lindo, pero este es el Puebla del día de hoy, el Puebla donde pues se vieron en las elecciones del 1 de julio del año pasado, donde todavía tal pareciera que vivían en un siglo pasado estos señores. El señor Moreno Valle, apadrinado y por supuesto ser parte del grupo político de Enrique Peña Nieto y el señor Carlos Salinas de Gortari, orquestaron todo este tipo de situaciones en ese estado. Un estado que hasta el día de hoy ya no se ha escuchado que la gente de los municipios, que la mayoría son municipios indígenas, muchos de ellos, tomaban la ley por su propia mano. Llegaron a linchar y a quemar a muchos de los que cometían algún delito o que presumían que querían cometer algún delito. Hubo una desgobernabilidad en ese estado durante la precampaña y campaña electoral, al grado que la gente tomaba justicia con su propia mano. Sí se acuerda, ¿verdad? Y todavía cuando entró Marta Erika Alonso, ese estado era un caos.
Qué casualidad que cuando ya entra a operar Andrés Manuel López Obrador, todos los lugareños empiezan a tranquilizarse y hasta el día de hoy no hemos sabido de un linchamiento más. Esos linchamientos casi lo veíamos 1 o 2 por semana. Eran linchamientos muy horrendos, muy dantescos, donde los pueblerinos ya estaban hasta el gorro, hasta el copete, ahora sí, donde las autoridades eran tan cínicas al grado que ellos aducían que llevaban a los presuntos culpables, y digo presuntos porque hasta que no se les comprueba son inocentes, pero a veces los agarraban con las manos en la masa. O los mismos pueblerinos se conocen entre sí, ellos ya saben las mañas entre ellos, los que tienen, quién se dedica a qué, quién se dedica al otro, y los llevaban con la policía o con el juez y salían libres, ya ni bajo fianza. Si no eran parte la gente que guarda la seguridad en esos municipios, eran cómplices de estos señores y salían gozando de cabal salud de estos señores. ¿Qué hicieron los pueblerinos en aquellos tiempos? Dijeron, se los entregamos y los sueltan, luego se andan burlando de nosotros y tomaron cartas en el asunto. Desgraciadamente, llegaron ahora sí a linchar a muchos que eran inocentes, donde ya después que hay esa efervescencia del pueblo, donde ya llega a la cegazón de cualquier movimiento que hace gente extraña, ya es sinónimo de linchamiento. Y por lo tanto llegaron a cometer muchos errores al respecto. Es por eso que una sociedad sin un marco de justicia muy bien establecido suele suceder eso. Ya en la historia y en el pasado está escrito todo ese tipo de situaciones en las cuales no queremos volver a pasar, y el pasado inmediato que tenemos es en el estado de Puebla. ¿Quiénes están peleando ahora sí hablando de una manera política? El señor Armenta y Luis Miguel Barbosa. El señor Armenta, que es senador de la República, apoyado por los senadores, y Luis Miguel Barbosa, apoyado por la gente del partido Morena, liderada por la señora, ya se me olvidó de apellido medio extraño, ¿verdad? De ya que se lo inventó la señora Polemski. La señora Polemski es la que está apoyando a Luis Miguel Barbosa, y ya han llegado allá a la rispidez también. Creo que no se vale. Creo que no se vale llegar a tanto. Ahora, yo podría dar mi punto de vista, pero mi punto de vista es subjetivo, ya que yo no vivo en esa entidad, pero lo único que puedo opinar el día de hoy es que pues si Luis Miguel Barbosa ya anduvo haciendo la tarea, la labor de ser gobernador, y por supuesto que todo parecía indicar que había ganado esa gobernatura, que con tanta tranza que hicieron estos señores del clan Moreno Valle, se la quitaron ahora sí a la brava, como dicen ahí en las esquinas, en los barrios, se la quitaron a la brava. El señor creo que le deben esa gobernatura. Yo no sé por qué el señor Armenta empieza a hacer tanto ruido, y en vez de polarizar a la gente de Morena, en vez de llegar con esa unidad y entender que sus tiempos llegarán en su momento, quizás cuando acabe su legislatura dentro de 6 años, que termine como senador, ya que dura 6 años la senaduría, ya tenga la oportunidad de ser candidato para Puebla en aquella ocasión. Creo que el señor Barbosa se lo ganó a buena lid, se lo ganó trabajando y se merece ser gobernador. Pero esto es subjetivo. Los que tienen la palabra son ustedes, amigos poblanos, los que viven en ese estado. Por hoy, amigos de Conexión MX, se mantiene usted muy bien informado. El presidente de la República fue tajante y le dijo un mensaje a la prensa fifí. No se anden con sus cuentos chinos, que ando apoyando a uno, que ando apoyando al otro, que le voy a entrar con un billete. Pues si no soy como los de antes. No me confundan, soy Andrés Manuel López Obrador. Vámonos riendo, amigos de Conexión MX, y nos vemos ya en un ratito más aquí con Albino Córdoba, y en la tarde que estará a punto de volar para la Ciudad de México, ya que se va a reunir allá en las mañaneras y con toda la raza youtubera el día miércoles. Van a tener allí una juntita para poder formar esa asociación tan benéfica que se requieren todos los youtuberos que están con la cuarta transformación. Nos vemos pues a la próxima, y como siempre, vámonos riendo.